Sí, se ve, Inge. Sí, Inge. Muy bien, muchas gracias. Bien, el día de ayer habíamos hablado ya de lo que era el criterio de falla o la propuesta de criterio de falla y de Moore-Coulomb, ¿no es cierto? Entonces, en este punto hemos hablado de varias cosas. Sin embargo, entre las más importantes, pues era la definición del envolvente de falla y qué es lo que representa en realidad la envolvente de falla, ¿no? Entonces eso era lo importante y habíamos un poquito analizado ahí los puntos A, B, C, etcétera, con la idea de que esto quede completamente claro. Posteriormente a aquello habíamos empezado a hablar ya de manera un poco puntual sobre, por ejemplo, los suelos tipo 1, ¿no? Cuál era la característica en realidad del envolvente de falla en este tipo de suelo, ¿no? En los suelos tipo 1. Y recordamos que la característica pues corresponde a tener una cohesión igual a cero. Eso era, en resumen, lo que debemos saber, ¿no? Y a partir de aquello, pues haciendo un trabajo de trigonometría, pues podríamos nosotros determinar básicamente, pues en este caso, eh, la relación entre el parámetro de resistencia al corte, que es el ángulo de fricción interna, y los esfuerzos principales que actuarían en una muestra de suelo, ¿no? Y ahí está el sigma 1 y sigma 3, y de esa manera tenemos ya una primera ecuación. Asimismo, habíamos dicho que la relación entre el ángulo de fricción interna y la inclinación del plano de falla, pues puede estar relacionado con esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, esto era importante. Yo les había dicho que ustedes podrían tal vez verificar esto es de acuerdo a el esquema que se tiene acá, ¿no? Entonces, aquí habíamos quedado el día de ayer y ahora nos tocaría hacer una revisión, por ejemplo, sobre la envolvente de falla que le corresponde a los suelos tipo 2, ¿no? Aquí están los suelos tipo 2, ¿ya? Y en este caso, nuevamente, el principio no va a cambiar, ¿ya? Entonces, este principio de criterio de falla consiste en relacionar a los esfuerzos principales con los parámetros de corte del suelo. En este caso, ¿cuáles son los parámetros de corte? Pues vamos a decir que son la cohesión y el ángulo de fricción interna principalmente. Ya en los suelos tipo 1 solo hablábamos del ángulo de fricción interna. Ahora en los suelos tipo 2 ya debemos hablar de los dos parámetros. De tal manera que la envolvente de falla característico de los suelos tipo 2 van a tener esta forma. Obviamente ya la envolvente de falla va a intersectar en algún punto pues al eje del esfuerzo cortante, ya no va a iniciar en el origen como el caso de los suelos tipo 1. Eso es importante también notar en este momento, ¿no? Y si aplicamos nuevamente los conceptos de círculo de Moore, pues vamos a tener de igual manera una circunferencia o un círculo que conecta básicamente en un único punto al envolvente de falla, y a partir de aquello nuevamente generamos pues el centro de la circunferencia ya con un punto máximo de esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor como un punto mínimo, ¿no? Sin embargo, vemos que si nosotros prolongaríamos esta envolvente de falla hasta intersectar en algún punto con el eje de los esfuerzos normales, pues tendríamos esta configuración, ya entendiendo nuevamente que la inclinación de esta envolvente de falla siempre va a ser igual al ángulo de fricción interna, ¿no? Y la intersección ya de esta recta con el eje de las ordenadas, pues es igual al valor de la cohesión. Ese es el dato que conocemos. Ahora, nuevamente, si yo observo, por ejemplo, entre el punto E, B y 0, acá, entonces nuevamente tengo un triángulo, ¿no es cierto?
tengo nuevamente un triángulo similar al que tenía en el caso de los suelos tipo 1. Ya obviamente la forma ha cambiado, pero el principio es prácticamente el mismo. Por tanto, puedo nuevamente entonces aplicar la condición de seno de esta inclinación, va a ser igual a todo este tramo, que es el radio de la circunferencia, y dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería toda esta distancia, ¿no? Entonces, entre el tramo EA y A0, bueno, todo eso es la hipotenusa. Entonces, podemos hacer eso también para poder relacionar en realidad a los parámetros de corte con los esfuerzos principales. Eso es lo que se hace. Y aquí tenemos la ecuación general, vean, ahora sí, el seno de esta, en este caso, el seno del ángulo va a ser igual al radio B0 dividido entre toda esta distancia E0, ¿no? Entonces estamos aplicando el mismo principio. Sabemos que E0 va a ser igual, puede ser igual a la suma de dos distancias que son EA más A0, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos aquello, pues vamos a encontrarnos con que la distancia E0 pues va a ser igual a la suma de estos dos componentes. Aquí tenemos C' por la cotangente del ángulo, que seguramente va a ser a esta distancia, ¿no? Esto en realidad correspondería al tramo EA. Y esto ya lo habíamos determinado el día de ayer, ¿verdad? Entonces esto corresponde al tramo A0. Entonces estamos entrando en esa misma idea y por tanto ya tenemos resuelto ese problema. Sabemos que el radio B0 también ya lo hemos determinado, va a ser el sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2, ¿no? De igual manera. Reemplazando esos valores en la ecuación general, vean, aquí está el radio, el segmento B0, dividido entre todo esto que era el segmento E0, pues tenemos una ecuación un tanto más larga en relación a la anterior que habíamos visto, ¿no? Entonces aquí uno tiene que empezar a hacer un poco de álgebra para reorganizar, o más bien, perdón, para organizar mejor o ordenar mejor esta ecuación, ¿no? Entonces uno puede llevar seguramente todo, en realidad esto hacia el otro término, multiplicarlo por el seno, etcétera, y hacer algo de álgebra y que seguramente vamos a llegar a una ecuación de este tipo, ¿ya? Entonces vean que aquí está ya en términos un poco ya despejados, ¿no? Obviamente trabajado ya esta ecuación, y ahí tenemos pues que, por ejemplo, el esfuerzo principal mayor es igual al esfuerzo principal menor multiplicado por toda esta relación, 1 más el seno del ángulo dividido entre 1 menos el seno del ángulo, más 2 veces en este caso el valor de la cohesión, C', que multiplica al coseno del ángulo dividido entre 1 más menos el seno del ángulo. Y si uno recuerda, pues estos son identidades trigonométricas básicamente, ¿no? Entonces, recordando aquello, vamos a decir que esas identidades trigonométricas pueden ser igual a estas, o escritas más bien en esta otra forma, ¿no? Aquí tenemos que todo esto es igual a la tangente al cuadrado de 45 más phi medios, y todo esto es igual a la tangente de 45 más phi medios. Aquí hay un error, esto no es aquello, simplemente es tangente, ya no, está con un error. Entonces solamente es la tangente de 45 más phi medios, y finalmente, si ahora reemplazo estas identidades trigonométricas acá, pues vamos a tener la ecuación general, ya en este caso, para un suelo tipo 2. Y aquí está. Dice, ahora sí vamos a tener esta ecuación que debe ser bastante utilizada. La debemos anotar y la debemos tener presente, ¿no? Entonces aquí tenemos el esfuerzo principal mayor es igual al esfuerzo principal menor multiplicado por la tangente de 45 más phi medios, ¿no? Más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más phi medios. Si alguien recuerda, ¿a qué es igual 45 más phi medios? ¿Alguien recuerda?
Nadie estaba atento hace un momentito cuando estábamos iniciando la clase. ¿Qué dicen? Como siempre, distraídos, ¿no? Miren acá. Aquí está la respuesta. Aquí había sido igual. ¿Qué es tita? A ver, nadie sabe. Voy a empezar a hacer el control entonces. Control rutinario. A ver, ¿qué? No confundan con envolvente de falla. Muchos confunden aquello. Muchos confunden con envolvente de falla. Plano de falla es otra cosa. El envolvente de falla es otra cosa. La inclinación del envolvente de falla sí es el ángulo de flexión interna. La inclinación del plano de falla es tita. Eso deben tenerlo claro. ¿Listo? Bueno. Hemos hecho una llamada de lista de alguna manera. ¿Ya? Y bueno, así esa pregunta porque vean que inclusive yo puedo reducir esta ecuación y reemplazar todo esto por tita, ¿no? Puedo reemplazar por tita acá, lo mismo acá, ¿verdad? Y la ecuación se vuelve obviamente un tanto más pequeña, que tal vez convendría utilizar de esa manera, simplemente. Ya, sin embargo, pues noten que esta ecuación principal pues debe ser la que utilicemos cuando estemos trabajando con suelos tipo 2. ¿Cuál es la ecuación para los suelos tipo 1? Seguramente solo esta parte, ¿no? Solo esta parte. ¿Por qué? Porque la cohesión en este caso haríamos igual a 0, esto se volvería a 0 y este envolvente de falla pues se trasladaría al origen, de tal manera que nos va a quedar simplemente esta primera parte de la ecuación. Ya, entonces ahí estamos aclarando esos detalles. Entonces, suelos tipo 2, esta ecuación larga, suelos tipo 1, solamente esta primera parte. Y seguramente es lo que ya habíamos visto, anteriormente. Esto. En realidad, si uno lo trabaja esto, despeja de aquí, les había dicho, creo que el día de ayer sería interesante que ustedes hagan esto, seguro van a llegar a lo siguiente. Seguro van a llegar a lo mismo. Tangente al cuadrado dividido, de 45 más phi medias. Van a llegar a eso, si lo trabajan esto, ¿no? Entonces, bueno, aclarando eso ya, entonces podemos indicar que ya tenemos en realidad las dos ecuaciones principales que relacionen o que relacionan a los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3, con los parámetros de corte, ángulo de flexión interna y cohesión, que en realidad es el principio del criterio de falla de Mohr-Coulomb, relacionar esfuerzos principales con parámetros de corte del suelo. Tenemos un caso muy particular que corresponde, por ejemplo, a una envolvente de falla en una condición no drenada. Ya una condición no drenada significa que se va a dar prácticamente esto en suelos arcillosos. Eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Se va a dar en las arcillas, ¿ya?
Por eso dice los suelos finos, a diferencia de los suelos de grano grueso, presentan un comportamiento distinto para las condiciones acá a corto y largo plazo. Y la condición principal en este caso corresponde pues a la de corto plazo, donde vamos a tener un comportamiento bastante particular, donde vamos a obtener una envolvente de falla, ya que tiene una inclinación phi igual a 0. Además, ya esta condición a corto plazo se va a dar en una condición de esfuerzos totales. Se va a dar en una condición de esfuerzos totales. Ya ahí tenemos la condición de esfuerzos totales. Por tanto, este valor de acá, vean, el eje ya no es efectivo, sino es total. Y lo mismo, los esfuerzos principales que aparecen aquí, pues son totales, ya no tienen el apóstrofe de prima, que significa efectivo, ¿no? En los otros casos hemos trabajado en condiciones efectivas. Aquí se debe trabajar en condiciones totales. Esa es una de las condiciones que debemos tener en cuenta. Mira, solo para retroceder y ver ese detalle. Aquí estamos con esfuerzos efectivos, ¿verdad? Sigma 3, sigma prima sub 3, sigma prima sub 1 y en general sigma prima. Esfuerzos efectivos. Para este caso, trabajamos con los totales, ¿no? Entonces, esfuerzos principal mayor en condición total, esfuerzo principal menor en condición total. Entonces, les decía, bajo esa consideración, pues la inclinación, en este caso del envolvente de falla, va a ser igual a 0. Eso hace que este envolvente pues tome una forma paralela al eje de las ordenadas, ¿no? Y la intersección seguramente con el círculo de Moore generado pues va a ser exactamente en el centro, ¿no? Y aquí se genera una intersección con el eje de las ordenadas o el esfuerzo cortante, que a partir de ahora, en realidad, esto se nombra o se la determina con el siguiente nombre, ¿ya? Ya no es una cohesión, no podemos hablar de una cohesión, sino que más bien hablamos de un valor, otro parámetro del suelo o otro parámetro de corte, otro parámetro de resistencia al corte, que recibe el nombre como de, más bien, resistencia, ¿ya? Resistencia al corte no drenado. Resistencia al corte no drenado. La resistencia al corte no drenado. Entonces, en este caso en particular, esta intersección de la envolvente de falla no drenada con el eje de los esfuerzos cortantes se denomina resistencia al corte no drenada y se la denomina como C sub U. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Si ahora quisiéramos nosotros ahora relacionar estos esfuerzos principales con el parámetro de corte, que en este caso el parámetro de corte es este valor, ¿qué tendríamos? Bueno, yo sé, aquí podemos hacer algo de trigonometría, creo que no es necesario. Pero sí estoy viendo en realidad que, por ejemplo, la resistencia no drenada es igual al radio de la circunferencia. En este caso, ese radio es B0, seguramente acá 0, B0. Yo sé que B0, en este caso, el radio va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo principal mayor, sigma 1, menos el esfuerzo principal menor, sigma 3, dividido entre 2.
Y de esa manera, pues entonces los relacionamos rápidamente a la resistencia no drenada del suelo con los eh, esfuerzos principales. Entonces, esa sería la ecuación principal para este caso. ¿Ya? Entonces, son las tres envolventes de falla que vamos a manejar siempre o que vamos a tener, las tres envolventes de fallas posibles que podemos encontrar en los diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, si estamos dentro de los suelos tipo 1, bueno, vamos a tener una envolvente de falla como la que hemos visto anteriormente. Si estamos con un suelo tipo 2, entonces vamos a tener otra envolvente de falla, ¿no? Que sí incorpora la cohesión. Y finalmente, este tercer caso, que es una envolvente de falla no drenada, es un caso muy particular para solamente los suelos arcillosos, ¿ya? Ya que van a ser analizados en una condición a corto plazo. Entonces, tenemos las tres ecuaciones también, aquí hay que remarcarlo siempre, esta ecuación para no olvidarnos. Tenemos las tres ecuaciones que habíamos indicado. ¿Ya? Bien, con esto hemos terminado de revisar básicamente los criterios de ruptura o los criterios propuestos por Morclon. Debemos hablar ahora pues de los ensayos de laboratorio, ¿ya? Los ensayos de laboratorio que me van a ayudar a determinar mi envolvente de falla para cada material, ¿ya? Porque en realidad si yo conociera las envolventes de falla, ¿verdad? Ya sea solo tipo 1 o tipo 2, ¿ya? O una condición no drenada, seguramente que sería fácil encontrar, por ejemplo, estos parámetros, ¿no? Ya hemos visto que se relacionan en estas ecuaciones. ¿Podemos determinar? Seguro que sí. Entonces, una de las tareas principales en laboratorio corresponde pues generar ensayos que estén dirigidos a la determinación de la envolvente de falla de los materiales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues revisemos qué nos presenta en realidad la bibliografía en relación a los ensayos de laboratorio. Dice, los parámetros de corte son obtenidos principalmente a partir de ensayos de laboratorio. Estos ensayos se clasifican según las condiciones de drenaje a la que se someten las muestras durante el ensayo, de lo cual se obtienen parámetros de resistencia efectivos o totales, dependiendo de cada caso. Primera pregunta acá, y espero que sí me respondan. ¿Cuáles son los parámetros de corte? ¿Quién me puede decir cuáles son los parámetros de corte? ¿De qué estamos hablando? ¿No hay ningún voluntario? Voy a preguntar nuevamente al azar entonces si no hay voluntarios. Alberto Ávila Escobar. Alberto Ávila, ¿está o no está? No está. Alexander Ajuacho. Bueno, ahí está, creo que con el chat, Alexander. ¿Cuáles son los parámetros de corte, Alexander?
Si lo puedes escribir. Creo que se fue. A ver, José Antonio, ¿qué tal? Sería la cohesión y el ángulo de fricción. La cohesión, ángulo de fricción, ¿y qué más? Esfuerzo efectivo, ingeniero. ¿Qué? ¿Esfuerzo efectivo? No, el esfuerzo efectivo nada que ver, no es un parámetro el esfuerzo efectivo es una condición. ¿Qué más? Creo que nunca están atentos a lo que decimos, ¿no? Hace un momento acabamos de hablar y hemos dicho, este también es un parámetro de corte. Resistencia de corte no drenado. Exacto, la resistencia al corte no drenado. Eso es lo que hemos anotado. Esos son los 3 parámetros de corte, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando. Dice, estos deben ser determinados en laboratorio. Pero dice, mucho cuidado, hay que ver también en qué condición se va a realizar el ensayo en laboratorio para poder determinar estos parámetros. Y por eso, pues, dividimos, dice, en 2 grupos principales, los denominados, en realidad, parámetros totales y parámetros efectivos, o una condición, en realidad, de parámetros totales y parámetros efectivos. Y aquí deberíamos nuevamente hacer la relación entre estos parámetros de acá con estos grupos que estamos dividiendo. Como, por ejemplo, dentro de los parámetros totales, ¿qué parámetro de corte se encontraría acá? ¿Será la cohesión, el ángulo de fricción interna o la resistencia no drenada? ¿Qué piensa? La resistencia no drenada. Exactamente, la resistencia no drenada, porque hemos dicho y lo he aclarado. Para tener ese envolvente trabajamos en condiciones de esfuerzos totales, he sido claro y les he mostrado nuevamente las otras envolventes de fallas también. Y las efectivas, obviamente, ya recordarán entonces que aquí está la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, pues tenemos algunos ensayos de laboratorio que van a estar dirigidos a determinar la resistencia no drenada del suelo y algunos ensayos que van a estar dirigidas a determinar la cohesión y el ángulo de fricción interna. En todos los casos, el objetivo de estos ensayos es prácticamente encontrar, seguramente acá, una envolvente de falla, ya sea de un solo tipo 2, o una envolvente de falla que sea del tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, todos estos ensayos en realidad van a buscar el encontrar estas ecuaciones o estas envolventes de falla. Si yo encuentro estas envolventes de falla, pues es fácil, ¿no? La inclinación ya sé que va a ser el ángulo de fricción interna. Aquí lo propio, ¿no? Aquí va a ser igual, la inclinación de esto es el ángulo de fricción interna. La cohesión es esta intersección. O sea, ya voy a poder determinar eso fácilmente. En este otro caso, lo propio, ¿no? Tengo la gráfica ya
ya ha visto esto también, en condición de esfuerzos totales, por eso estamos ahí, a eso se refiere. Sé que la envolvente de falla va a ser de este tipo. Entonces, tengo que encontrar esta intersección que me va a dar el valor de la resistencia no drenada del suelo. Ese es el objetivo de los ensayos del laboratorio, encontrar estas envolventes de falla. Y a partir de las envolventes de falla, pues ya podemos encontrar los parámetros de corte. ¿Ya? Entonces, así debemos de pensar y así debemos entender. Si revisamos los ensayos, por ejemplo, para encontrar la resistencia no drenada del suelo, pues nos encontramos con el ensayo triaxial no consolidado no drenado, entre uno de los ensayos principales que se deben de realizar, o más conocido por sus siglas triaxial UU, así también se la conoce, ¿ya? Tenemos el ensayo de compresión inconfinada, para determinar esto, principalmente estos dos de laboratorio. Se tienen otros dos adicionales que no son muy utilizados, que son el penetrómetro de bolsillo y la veleta de campo, que por lo personal yo no utilizo en realidad estos dos, sino que más bien utilizamos principalmente estos dos ensayos acá, descritos. Entonces vamos a hablar seguro de estos dos ensayos de laboratorio. Para el otro caso, para determinar en este caso los parámetros como la cohesión y el ángulo de fricción interna, tenemos el ensayo de corte directo, ya tenemos el ensayo triaxial consolidado drenado, CD, tenemos el ensayo triaxial consolidado no drenado, CU. Entonces tenemos 3 ensayos. Aquí tenemos 2 ensayos y aquí tenemos 3 ensayos para encontrar esto. Son los ensayos que se disponen en el medio, pues, para obtener estos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces hay que conocer estos ensayos. Cuando uno va a trabajar en algún proyecto mucho más adelante, pues tiene que saber qué ensayos va a requerir o qué ensayos debería solicitar en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora, entonces empecemos a hablar de los ensayos de laboratorio. Obviamente yo voy a ir compartiéndoles a ustedes el procedimiento de laboratorio, ya del laboratorio de geotecnia, para que puedan revisarlo a detalle. Sin embargo, nosotros vamos a darle tal vez, como siempre hacemos, ¿no? Una descripción general y que nos ayude o que nos hable en realidad del procedimiento del laboratorio y cómo se lo procesa principalmente, cómo debemos manejar esos datos del laboratorio, ¿no? Que nos da como resultado el ensayo de laboratorio y a partir de eso cómo manejamos nosotros esos ensayos de laboratorio. Y vamos a hablar del ensayo de corte directo inicialmente, que creo que es el que aparece como un primer punto. Ya, entonces hablemos el día de hoy del ensayo de corte directo. El día de mañana vamos a hablar de los otros ensayos y seguramente ya vamos a estar terminando la siguiente semana este capítulo y ya alcanzando al capítulo final después de que es de compactación. Entonces ya no falta mucho para cubrir el contenido de la asignatura. ¿Ya? Bien. Dice, el ensayo de corte directo, ya se realiza en 3 muestras, los cuales están sometidos a distintos esfuerzos normales. Ya, entonces, esto es importante. El esquema general del ensayo, pues, es este que estamos observando en esta figura. Para la realización de este ensayo de corte directo se hace uso de un equipo muy particular, que es el equipo de corte directo, y ese equipo de corte directo contiene una
caja de corte, como es esta, ya es una caja de corte, donde se coloca la muestra de suelo, acá, donde se coloca la muestra de suelo, ¿ya? Y posteriormente, pues, aplicamos una fuerza cortante, una fuerza lateral, si quieren, ya que va a generar un corte. Este equipo está diseñado de tal manera que justo en la mitad de la muestra, pues podamos generar nosotros un plano de falla, o sea, que se corte justo en la mitad. O sea, que la parte inferior es por lo general fijo y la parte superior se mueve. O viceversa, a veces los equipos prefieren mantener esta parte superior fijo y hacer que esto se mueva, ¿no? Se mueva, pero uno de ellos se mantiene fijo y el otro se mantiene móvil, y de esa manera nosotros vamos a ir midiendo cuál es la fuerza necesaria para generar una cierta deformación, y es lo que se mide en el ensayo de corte directo. Sin embargo, como hemos visto en la teoría, pues debemos aplicar una fuerza normal también que se mantenga constante durante todo el proceso de aplicación de esta muestra, ¿no? Entonces vamos a tener conocido esta fuerza normal. Ya, entonces vamos a ver ahora adelante. Aquí tenemos un detalle un poquito más detallado en realidad de la caja de corte que se tiene. Ya aquí tenemos la caja de corte, aquí está justamente el punto medio de la muestra, ¿no? Donde se va a producir el plano de falla. Encima de la muestra es habitual colocar unas piedras porosas que sirven como filtro, ¿no? Para que nada esté en contacto directo, y sobre eso recién se aplica la fuerza normal, como estamos viendo, y finalmente pues vamos a aplicar el esfuerzo lateral o la fuerza cortante, de tal manera que esto pues pueda desplazarse hasta una cierta distancia. Tenemos aquí, por ejemplo, la configuración final, ¿no? Donde toda esta parte se ha desplazado debido a la aplicación de esta fuerza y se ha generado aquí una deformación. En este caso particular del ensayo de corte directo, esto correspondería a una deformación netamente horizontal, que sería análogo al indicar que este va a ser la distorsión de corte del cual hemos hablado en la teoría. Entonces, tenemos medido, se puede medir esto en laboratorio, ya con algunos accesorios adicionales. Y una vez que hemos generado esto, pues estamos simulando que el suelo ha fallado, ¿no? En este caso, hemos encontrado la condición de falla, ¿no? Entonces, aquí por eso dice, esta línea punteada pues representa la superficie de corte o la superficie de falla en nuestra muestra en laboratorio. Un detalle que debemos tomar en cuenta, dice, las cargas normales, ya, que se deben utilizar en el ensayo deben incluir los esfuerzos máximos que se suponen van a ocurrir en el terreno. Sabemos que tenemos que hacer el ensayo de corte en 3 muestras, eso lo hemos dicho al inicio, ¿no? En 3 muestras de suelo. Entonces, este procedimiento lo vamos a repetir en las 3 muestras. Sin embargo, cuando anotamos este punto por acá, pues nos referimos de que los esfuerzos normales que vamos a aplicar, porque esto sí lo controlamos nosotros en laboratorio, deben ser acordes a la condición del terreno o acordes a la condición en la cual vamos a trabajar en campo. Por ejemplo, si yo quiero determinar, por ejemplo, los parámetros de resistencia para un suelo que va a ser fundado, por ejemplo, a 2 metros de profundidad, ¿ya? A 2 metros de profundidad, bueno, entonces yo debería tomar como niveles de esfuerzo, por ejemplo, sé que este elemento de suelo va a estar sometido a un esfuerzo vertical por acá, ¿no es cierto? Que probablemente sea, ya lo más probable sea igual a la multiplicación de esta altura
de 2 metros, ¿no? Que multiplica al peso unitario del material, que sería el gamma del suelo. Si estuviéramos hablando de una condición saturada, pues esto debería de ser el efectivo y a esto deberíamos restarlo, ¿no? A esto debería de restarse la presión generada por el agua, que va a ser igual a la altura piezométrica, nuevamente 2 metros multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces con eso tengo el esfuerzo efectivo vertical. Por tanto, en el ensayo de corte directo yo debo tratar de colocar este esfuerzo o reproducir al menos este esfuerzo aplicando estas fuerzas normales, ¿no? A eso se refiere. Entonces, como tengo 3 muestras, dice, es habitual entonces colocar, por ejemplo, una de la segunda muestra, por ejemplo, que vaya con este mismo esfuerzo, una primera muestra que represente a un esfuerzo que esté mucho más arriba y otra de las muestras que esté sometido a un esfuerzo normal mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un esfuerzo normal 1, este va a ser el 2, esfuerzo efectivo vertical 1, este va a ser el esfuerzo efectivo vertical 3, ¿verdad? De tal manera que se cumpla la siguiente condición. Ya esto es importante saber para el ensayo. Por ejemplo, el esfuerzo efectivo vertical 3 tiene que ser muy próximo a 2 veces el esfuerzo efectivo vertical 2. Y lo mismo, el esfuerzo efectivo vertical 2 debe ser muy próximo a 2 veces el esfuerzo efectivo vertical 1. Esa es la condición que se debe considerar en el ensayo de corte directo. Ya debemos de mantener esa relación para aplicar adecuadamente estos esfuerzos normales en cada uno de los ensayos. Entonces, uno de los ensayos la vamos a realizar a este nivel de esfuerzos, el segundo ensayo lo realizamos a este nivel de esfuerzo normal y el tercero a uno mayor, cumpliendo con esta condición. Ya, entonces, de esa manera generamos 3 datos o 3 resultados. Aquí vamos a ver un poquito el esquema general, ¿ya? Del ensayo de corte directo, ¿ya? Que dice que en cualquier momento yo puedo determinar, pues, el esfuerzo normal, ¿no? Si estoy aplicando una fuerza conocida, pues, conociendo el área de la muestra, pues voy a tener controlado el esfuerzo normal. Y lo mismo con la fuerza cortante. Si yo divido esta fuerza cortante entre el área de contacto donde se está desarrollando, entonces debería tener pues también el esfuerzo cortante controlado en cualquier momento, para cualquier deformación, si quieren. Entonces puedo generar una serie de datos entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Y como resultado, obviamente, del laboratorio, yo voy a tener esto. Del laboratorio yo tengo la fuerza normal y la fuerza cortante. ¿Qué más tengo? La deformación normal que se va a generar acá. Sabemos que esto se puede deformar y, de esa manera y tener ahí un delta X o delta Z más bien. Y a partir de esto nosotros determinamos la deformación normal, ¿no es cierto? Que va a ser igual a este valor de delta Z dividido entre la longitud o la altura inicial de la muestra. Luego puedo determinar también la deformación, en este caso horizontal, o la deformación angular. El equipo me permite medir en realidad la fuerza a distintas deformaciones, ¿ya? Por tanto, voy a tener como dato también esa deformación angular, que en realidad es ese valor de delta X dividido entre H sub 0 igual.
Entonces, todo lo que hemos visto en la teoría, pues, se aplica en laboratorio. Entonces, vamos a tener aquello. Aquí está, por ejemplo, esta condición. Vamos a aclarar algunos detalles. Dice, el ensayo se lo realiza a deformación controlada. Eso significa que yo establezco ciertas deformaciones o ciertos rangos de medida, ¿ya?, o de deformación, en la cual voy a yo medir qué fuerza cortante estoy aplicando para generar esa deformación, ¿no? Por eso dice, se aplica una deformación a velocidad constante y se mide la carga necesaria para provocar esa deformación. Datos. ¿Qué datos se tienen en este ensayo? La dimensión de las probetas o de las muestras se tienen conocidas. La carga normal vertical o la fuerza normal también es controlada por nosotros. Nosotros definimos aquello. La fuerza tangencial va a ser conocida, va a ser medida por el equipo, ¿no? Y la deformación horizontal también va a ser establecida, lo que les decía. Y por otro lado, la deformación vertical. Con todos estos datos, nosotros podemos determinar los parámetros de corte como son estos. Bueno, en realidad, a partir de esto, vamos a generar la envolvente de falla. Eso vamos a generar. Y a partir de esto, pues, encontramos estos valores, ¿ya? Entonces, tenemos acá nuevamente las tareas que se deben realizar a partir de los resultados de laboratorio, ¿no? Nuevamente, insisto, aquí voy a hacer un pequeño cuadro, ¿ya? Un pequeño cuadro, espero que sirva como referencia, ¿ya? Donde voy a contemplar distintas cosas en el ensayo, ¿ya? Voy a tener, por ejemplo, una primera cosa. Yo defino, en realidad, en el ensayo, una deformación, ¿ya? Una deformación horizontal. Yo defino. Puedo definir, no sé, voy a hablar en términos de milímetros, 0.1 milímetros, puedo definir a 0.5 milímetros, si esto está en milímetros, puedo definir a 1 milímetro, a 1.5 milímetros, etc. Yo defino, hasta llegar aproximadamente en el ensayo de corte directo a los 12 milímetros de deformación. ¿Ya? A 12 milímetros, más o menos. Entonces, para estas deformaciones que se van a generar en este sentido horizontal, yo voy a medir también la deformación vertical, o sea, la generada por esta fuerza P. Entonces, para eso en el equipo de corte directo se instalan unos accesorios que se denominan deformímetros, ¿ya? Entonces, esos me ayudan a medir. Entonces, yo voy a medir para cada una de estas medidas, voy a registrar los datos igual hasta los 12 milímetros de deformación horizontal. ¿Qué otra cosa mido acá? Bueno, voy a medir la fuerza F. Esta fuerza F voy a medir para cada deformación que he estimado. Y a partir de esto, vean que he medido deformación aquí, establecido más bien deformación horizontal, para eso he medido la deformación vertical, he medido la fuerza que se está generando para generar cada una de estas deformaciones, y a partir de esto yo puedo determinar el esfuerzo cortante. ¿Conozco el área de contacto? Sí, se conoce. Son muestras ya estándares, ¿no? Conozco aquello, divido entre la fuerza y voy a tener ya el esfuerzo de corte para cada una de estas medidas. El esfuerzo normal va a ser constante, ¿no? Entonces, el esfuerzo normal, por ejemplo, va a ser igual a la división de la fuerza dividido entre el área de contacto. Y
con esos datos, ahora sí, yo dice, lo primero que debo hacer es graficar una curva entre el esfuerzo de corte versus la deformación horizontal. O sea, esto versus esto debemos dibujarlo, hacer una gráfica y tener una primera gráfica. Luego vamos a realizar otra curva entre la deformación vertical y la horizontal. Entonces, vean lo que se está haciendo en laboratorio. Lo que se hace es justamente reproducir lo que la teoría dice, ¿no? Entonces aquí dividimos, o más bien generamos esta gráfica entre estas dos deformaciones y vamos a tener una segunda gráfica. Finalmente, como tercer paso, dice, debemos dibujar la curva entre el esfuerzo normal que se aplica versus el esfuerzo cortante. Sin embargo, para esto necesitamos nosotros aplicar el criterio de falla, ¿no? El criterio de falla de Morculov, lo que hemos visto hace un momento. O sea, porque vean que aquí voy a tener varios valores de esfuerzo de corte. Entonces hay que ver cuál esfuerzo de corte vamos a tomar. Recuerdan que les he hablado del criterio de falla y les he dicho, pues podemos tomar nosotros el esfuerzo de corte denominado crítico, puede ser, o dependiendo del tipo de material, puede ser que definamos el esfuerzo de corte pico, ¿no? Entonces esto va a depender de qué tipo de suelo estemos estudiando. Ya vamos a observar porque es la primera curva que me va a definir en qué tipo de suelo me encuentro. Tercera curva. Finalmente, pues ya generar, si estamos hablando de los suelos tipo 2, por ejemplo, vean que vamos a tener una envolvente de falla que represente a los valores pico y una envolvente de falla que le corresponde a los valores residuales. Aquí está. Sin embargo, antes de continuar, voy a venir por acá y voy a simplemente basarme en esta primera gráfica. Esta gráfica de acá me muestra un suelo tipo 2, ¿no es cierto? Entonces voy a trabajar con esto. Voy a suponer que la primera muestra M1 pues me ha generado esta curva. Debo hacer en 3 muestras el ensayo. Eso hemos dicho. Entonces la segunda curva seguramente va a estar sometido a un esfuerzo normal mayor y por tanto me va a dar, probablemente una curva de ese tipo. Entonces voy a tener por acá otro valor pico. Voy a tener por acá para mi muestra 2 y para mi muestra 3 voy a tener nuevamente otra condición pico, ¿ya? Que corresponde a la muestra 3. Entonces, de esta gráfica yo voy a obtener pues 3 valores para generar la envolvente pico. Entonces voy a denominarle esfuerzo de corte pico 1, esfuerzo de corte pico 2 y esfuerzo de corte pico 3. Para cada caso, yo conozco el esfuerzo normal 1, conozco el esfuerzo normal 2 y conozco también el esfuerzo normal 3. Esto yo lo defino en el ensayo. Entonces estos valores son conocidos. Y justamente la gráfica 3 hace eso. Yo tengo los valores, por ejemplo, de esfuerzo normal conocidos, vean. Aquí la gráfica me está mostrando claramente. ¿Ya? Entonces esos valores van a ser constantes. Pero de la anterior gráfica de estos yo ya conozco estos valores pico, por tanto seguramente van a corresponder pues a estos, ¿no? Ahí está.
Ahí está la magnitud, eso sí puedo determinar acá porque esto tiene una magnitud y puedo encontrar esos valores. Entonces, de esa manera, yo genero 3 puntos. Y para generar la envolvente de falla a partir de esos 3 puntos, debo trazar una recta que se ajuste, ¿ya? O un mejor ajuste lineal, más bien, que pase por los 3 puntos. Hago un ajuste lineal que pase por los 3 puntos y tenemos la envolvente de falla definida para la condición pico. Pero si ahora quiero ver la condición crítica, ya sabemos que estos esfuerzos de acá, bueno, o a estos niveles se definen los esfuerzos de corte crítico. Aquí tengo el 1, lo mismo voy a tener, por ejemplo, acá, esfuerzo de corte crítico 2, y aquí voy a tener seguro un esfuerzo de corte crítico 3, ¿no? Que también van a ser valores conocidos. Notemos que los esfuerzos normales 3, 2 y 1 se mantienen constante, por eso no cambia. Vean, aquí estamos en esa condición crítica, ¿ya? Obviamente los valores van a ser menores que a los anteriores casos, ahí está. Y el proceso se repite, tenemos 3 puntos, hacemos pasar una línea de mejor ajuste lineal por los 3 puntos y tenemos la envolvente de falla crítica, ¿no? Y con esto pues ya podemos encontrar ahora, como el cuarto paso nos dice, determinar los parámetros de corte como son la cohesión y el ángulo de fricción interno. Si es una línea, conozco la pendiente, pues voy a poder encontrar el ángulo de fricción interna tanto para la condición pico, aquí está, como la condición crítica, o bueno, aquí dice residual, debería de ser crítica en realidad, ¿ya? Entonces, encontramos esos valores, lo mismo la cohesión, vean, la cohesión va a ser la intersección con este eje, 39,40, y para este otro caso, pues, 16,29. ¿No? De esa manera definimos los parámetros de corte. Bueno, aquí tenemos un poco más el detalle de los esfuerzos de corte pico, por ejemplo, y los críticos, ¿no? Ya, el esfuerzo normal se mantiene constante, ahí están los valores. Por eso les decía, entre esto y esto casi hay una relación de 2, ¿no? Este es casi el doble de esto y este de aquí casi es el doble de esto, ¿no? Con ligera variación seguramente. Los esfuerzos de corte pico aquí están definidos para esta gráfica, 61, 98, 142. Lo mismo los críticos, 37, 70, 111, que me generan estos puntos de acá. Y así de simple es el ensayo de corte directo. Yo voy a pasarles a ustedes pues el ensayo de laboratorio o el manual de laboratorio que corresponde a este ensayo para que lo puedan revisar con más detalle, ¿ya? Pero sin embargo ese es el procedimiento. Muy bien, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta hasta acá o del ensayo. No hay preguntas, entonces vamos a quedar por acá y el día de mañana continuamos. Que tengan muy buenas noches.